Se aprecia el proyector, ¿no? Sí, profe. Sí. Sí, se ve. Bueno, esta es la clase número 6, entonces hoy día estamos 27 del 04 2020 y esta es el 108. ¿Qué les iba a comentar? Me llegó un correo de Matías pidiendo un cambio del certamen 1, como también lo habían comentado la clase pasada o dos clases anteriores, una cosa así. El certamen 1 está fijado para el 27 de mayo. ¿Es efectivo eso? Eso lo publicamos en la página hace tiempo, en el aula. Es decir, queda exactamente un mes. ¿Cómo están para ese certamen? ¿Han estudiado? ¿Han revisado la materia? ¿Han hecho ejercicio? ¿Cómo van con la tarea? Sí, estoy Ahí más vamos. preocupado por ahora de la tarea que del certamen, pero como están bien relacionados, estoy estudiando para el certamen. Hay correlación, ¿cierto? Hay correlación. Muy bien. Sí, sí, ahí está altamente correlacionado. Bien. El certamen, yo quiero recalcar, muchachos, que el certamen 1 está preparado para ser respondido en clase, en el horario de clase. Entonces, eso tiene que ser respondido en 90 minutos. Entonces, es un certamen relativamente corto. eh, no amerita ocupar todo el bloque de la tarde, por ejemplo. Si bien se va a entregar todo el bloque de la tarde para su desarrollo, no amerita ocupar todo el bloque. O sea, son 90 minutos y en eso bastaría. Es decir, uno en una hoja en blanco responde el certamen, saca fotos de eso, se envía por correo electrónico y eso sería la evaluación. Entonces, yo he conversado con Marcelo, que es Marcelo Pérez, que es el coordinador y el profesor del Paralelo 2, y consideramos que la fecha del 27 está bien, digamos, o sea, no es descabellado mover esa fecha. Yo siempre hago una clase antes de ejercicios para el certamen, tipo certamen, es decir, no ejercicio de ayudantía, sino que ejercicio tipo certamen para el C1, una clase antes del certamen, para ver cómo están, para ver si han estudiado para el certamen, si hay preparación, etc. Y eso lo hago siempre, lo hacemos con Marcelo. Entonces, creo que no sería bueno mover la fecha porque eso traería problemas para otros alumnos en ese sentido, adelantar el certamen o atrasarlo. Creo que el 27 de mayo está bien. Eh, Insisto que la respuesta del certamen está pensado para ser en 90 minutos, para ser respondida en 90 minutos. Entonces, si bien se va a dar hasta las 6 de la tarde, una cosa así, de la hora de entrega, no ocuparían todo el bloque, toda la tarde, digamos. Entiendo que algunos tienen laboratorio de digitales o de LOE ese día. ¿Es efectivo eso? Muchachos, feedback. Sí, profe, yo al menos Sí, tengo profe, laboratorios hay algunos que tienen digitales. laboratorio. Algunos, ¿cuánto es ese porcentaje? ¿Lo han sondeado más o menos en sus redes? Supongo que esto lo ha Yo conversado. tengo, Certamen de física. Ya, pero física es del semestre pasado. O sea, del semestre, o de 2 semestres anteriores, no sé, del tercer semestre, una cosa así. Y ustedes deberían estar en el quinto. Yo tengo digitales, yo tengo laboratorios digitales, claro. ¿Y el laboratorio digitales, ese laboratorio contempla informe? Dígame, Profe, por Maya nos toca dar 130 ahora junto ¿en serio? con el otro. Sí. Esa es la malla nueva, ¿no? Claro. Hubo un cambio de malla hace poco. O no hace poco, pero por malla les toca las 130 ya. Miren, yo esto lo he conversado con Marcelo y en años pasados también pasó lo mismo. Hubieron dos certámenes el mismo día y eso estaba fijado desde antes, entonces no hubo posibilidad de cambio. Eh, pero a mí me gustaría que ustedes se organizaran. O sea, si ustedes me piden de forma individual la solicitud, poco ruido pueden hacer. En cambio, si entre todos se organizan y todos se hacen un doodle, por ejemplo, y se vota la fecha más óptima entre todos, un día lunes antes, un día lunes después, o un día miércoles después, etcétera, eso podría tener más fuerza. Pero si uno de ustedes hace ruido, créanme que no produce mucho. Eso. Tenemos un grupo de WhatsApp,
podríamos hablarlo ahí. Por supuesto, ahí lo podrían establecer, hacer un brainstorming, ¿cierto? Dar un día o 2 días de votación, se cierra la fecha y ese resultado me lo hacen llegar. Yo lo converso con Marcelo. Claro, exactamente. Porque así requerimientos individuales, créanme muchachos, que no hay tanto peso. O sea, la fecha está puesta desde hace tiempo y el certamen va a ser pensado para ser 90 minutos. Insisto en eso. Es un certamen corto, muy, muy cortito. Casi siempre son 2 ejercicios, más preguntas, 4 preguntas, 2 ejercicios, uno un poquito más extenso que otro. Y esa es como siempre la estructura de estos certámenes. Ahora, Profe, lo que queremos darle el enfoque sí de diseño. Dígame, no entendí bien a qué hora va a ser el certamen, si es que el miércoles. a la hora de clase, comienza la hora de clase y se entrega hasta las 6. Ah, ya, ya. ¿Eso? Sí, es la hora de clase. O sea, lo que yo hago es, nos conectamos todos, ¿cierto? Bueno, el que no pueda no se conecta, no sé, pero ojalá todos. Se lee el certamen, ¿cierto? Se lee el certamen a viva voz, se responden dudas ahí mismo en ese bloque, tal como fuese un certamen presencial, y después ya se da libre respuesta, digamos. Ustedes pueden responderlo, con las consideraciones y con el marco de referencia que está publicado en el aula de la asignatura. No sé si lo leyeron, dice... eh, hay un documento que se llama, permítanme, Reglamento de Informe Celo 108, una cosa así. Sí, Reglamento de Tareas y Certámenes. Ahí aparece el reglamento. Ahí están como las coordenadas, digamos, de la evaluación. Tengo aquí una consulta en chat, a ver, ¿qué indican? Dice, tenemos un grupo en WhatsApp, podríamos hablarlo No, pero ahí. era yo, profe. Era lo mismo. Ya, perfecto, Si sí. alguno no estaba, pero Sí, convérselo ahí, pues, convérselo. Establezcan una fecha según, es decir, no, al 27 le afecta al 27% de personas, o al 30%, o al 80%, no sé. Establezcan ese criterio y con eso me preguntan. Porque si me preguntan de a uno, como que no hay mucho consenso, ¿cachai? Y mover un certamen por 1 o por 2 personas es como igual difícil. No sé si se entenderá un poco la democracia. Vamos a comenzar entonces, muchachos. Clase 6. Y estábamos viendo entonces, o vamos a ver, aplicaciones de operacionales con diodos. Profe, ¿Sí? antes de empezar, ¿Sí? tenía algo la tarea. ¿Ya? En el ejercicio 2, ¿Sí? los amplificadores que hay que ocupar ¿es el LM741 o el universal que está como por defecto en Spice? Yo recomiendo universal, porque el 741 tiene sus características reales, po. Entonces, si hay una configuración que no está bien diseñada, por ejemplo, un resistor de menor a 1 kilo y consume mucha corriente, la operación se te va a saturar. Entonces, mejor opera con un ideal, cosa que obtenga el resultado ideal primero, y después, si quieres llevar a un operacional real, te pasa eso. Pero yo recomiendo el ideal, el universal, en donde tú modificas los parámetros incluso, es decir, el slew rate de ancho de banda, ganancia, etc. ¿Sí? Esa duda tenía que hay como una característica que es como corriente límite, si no me equivoco, Ya, y modificando ese valor, ya, como que la curva o se ve como como de, lineal, por así decirlo, ya. se ve como una curva, dependiendo de ese límite, de valor del límite de corriente. ¿Y el aumento es demasiado? O sea, depende como de la resistencia Que como uno diseña, que hay ¿no? como el, Sí, claro, sí. ese criterio de diseño. Entonces, con el límite de corriente tú estableces el componente que vas a usar y el nivel de potencia, obviamente. Vale. Ya, ¿alguna otra? Entonces, es un diodo. ¿Qué es un diodo? Este es un diodo, ¿cierto? Vamos a establecer aquí el B sub D. Y este tiene 2 modelitos, un modelo básicamente ideal, vamos a idealizarlo así.
voltaje forward, ¿cierto? Ahí. Entonces, se dice que este estado es el estado de conducción y este es el estado de bloqueo. Bloqueo del diodo de conducción. El voltaje forward en ese caso es 0,7, 0,8 para el caso de silicio y puede ser 0,6, 0,5 para el caso de germanio u otros silicios. ¿Okay? Entonces es el estado de un diodo en su modelación más simple. Un modelito más complejo podría ser básicamente una resistencia, ¿cierto? Una corriente aquí, ¿cierto? Donde está una RD de encendido o de conducción y un voltaje forward. Eso podría ser un modelito un poquito más complejo. Una idealización mucho mayor es básicamente un COSI, ¿cierto? Un cortocircuito ahí para la conducción y circuito abierto para el otro. Entonces, hay diferentes modelos para el diodo. En este caso vamos a estar usando este que está aquí, ¿ya? Con un cierto voltaje. Entonces, el circuito a evaluar primero es el siguiente. Esto aparece bien detallado en las presentaciones. Vamos a ver si la puedo actualizar pronto. Ahí está el diodo, ¿cierto? Este es el B sub D, RF y este es B sub U. Entonces, si tomáramos el diodo aquí como un elemento que genera un voltaje nomás, que genera un voltaje V sub D, ¿cuál sería la ecuación característica del circuito del voltaje de salida en función del voltaje de entrada para ese amplificador? ¿Cómo sería? Sería como el inversor normal, pero restándole 0,7. Muy bien, excelente. RF sería R1, B1 menos B forward, que es 0,7, ¿cierto? ¿Sí? O, para ser exacto, voltaje del diodo, independiente si ese voltaje es un circuito abierto, ¿cierto? Un circuito cerrado, un BF, etc. Es un BD que aparece ahí. ¿Sí? Ya, y eso daría origen a dos modelos en realidad. Un modelo cuando el diodo está en conducción, entonces quedaría como este estilo. De circuito. Ahí, esto es VO, menos más, la Tierra. Esto es VF, R1, RF, VO. Entonces aquí, ese sería como un estado. Y el otro estado es RF, ¿cierto? Circuito abierto, no hay nada, menos más. La reglamentación la voy a dibujar, pero tampoco se presenta en ese sentido. R1 y aquí R1. Entonces, ¿cuándo ocurre esto? ¿Cuándo ocurre esta conmutación? ¿De qué depende esa conmutación o esa transición de un estado a otro, de conducción a bloqueo o de bloqueo a conducción? ¿De qué variable en el circuito depende? De la corriente. ¿De la corriente? El El voltaje de entrada. Claro, o sea, es como una reacción, ¿cierto? Si el voltaje genera positivo, va que la corriente es positiva y esa acciona al diodo, etc. Entonces, en definitiva, va a depender del voltaje de entrada en ese sentido. Si este circuito genera o tiene un voltaje de entrada mayor que 0,7, por ejemplo, o el voltaje de forward, si ese voltaje es mayor que 0,7, ¿cuál va a ser el voltaje de salida? El del inversor menos 0,7. Ya, claro. Entonces, el voltaje de salida es igual a menos RF, R1 por V1 menos 0,7, ¿cierto? Vamos a considerar 0,7 volts. Esto es si, solo si el V1 es mayor o igual que 0,7. Entonces, cuando supera el valor del diodo de conducción, se establece la amplificación. Mientras que cuando el voltaje es menor que ese valor, ¿no? Menor que ese valor, que 0,7, ¿qué ocurre con el voltaje de salida?
0. 0, Cero. Así es. ¿Por qué? Porque porque no hay el alimentación, voltaje... por lo tanto no hay corriente que haga conducir al diodo. Y no le llega, no hay una ecuación que permita, porque no hay Según yo no. voltaje. Eso. A ver, a ver. Usted No se dice que alimenta el La entrada amplificador, es pues, 0, ¿no? entonces amplifica a 0. así es, no se alimenta. Como dice su compañera, no hay una corriente que ingrese aquí al amplificador, por lo tanto, como no hay corriente aquí circulando, ¿cierto? Y dijimos que si considerábamos siempre el circuito ideal, aquí hay una corriente muy pequeñita, por lo tanto aquí también hay corriente muy pequeñita, independiente si aquí hay un ruido, si aquí hay un voltaje, esta corriente muy pequeñita no es capaz de amplificar esto, entonces esto es cero. ¿Okay? Entonces ese circuito es uno de los más simples cuando se produce, cuando hay un diodo. Entonces, si considerábamos que la señal de entrada de 1 era una sinusoidal, por ejemplo, este circuito no es nada más que un rectificador. De media onda, onda completa, cuarta onda, ¿qué será? Media onda. Media onda, ¿De media ¿cierto? onda? Rectificador de media onda. Bien. Entonces analicemos este otro circuito. Aquí lo tengo dibujado por acá, no lo tengo aquí. Entonces, ahora vamos a incluir un diodo, en la realimentación, para ver cómo se comporta ese circuito. Por aquí. Ahí. Y aquí mismo en serie, vamos a incluir un diodo. RF, R1, ¿cierto? Aquí el voltaje de entrada, aquí está el voltaje de salida. Ya, coméntenme sobre ese circuito, muchachos. ¿Qué ocurrirá ahí? ¿Cuál es la ecuación característica de ese circuito? Si consideramos que aquí hay un voltaje BD, de diodo. Aquí está un poco más complejo, ¿cierto? Pero ¿cuál será? Establezcamos la El ecuación. voltaje BD sería el mismo del inversor. El voltaje del BD es el mismo del inversor. Ahí no es tan fácil de ver. Ahí yo recomiendo mejor hacer la ecuación. Por ejemplo, B1 dividido en R1, ¿ok? Más, fíjese que aquí está B0, sumando en esta dirección está BD, entonces sería B0 más BD dividido en RF. Y eso es igual a 0. ¿Sí? ¿Estamos bien? A ver. Sí. En BD, profe. ¿Cómo? No, no, que la BD parecía una. Sí, es que mi plumón está muy, muy raro. He tratado de cambiarle la batería, pero no he podido. Ya, eso. Entonces, B0 es igual a, ¿qué cosa? Menos RF, R1 por B1, menos BD. ¿Sí? Así es. Entonces, este circuito lo podríamos separar en dos circuitos también. Cuando el diodo conduce, es decir, en conducción, tendríamos esto. Profe, ¿en qué sentido va la corriente por la realimentación? ¿Qué sentido crees tú? Eh, Hay dos alternativas. es que me confunde que si el diodo conduce por un lado, no puede ir para el otro, ¿no? Claro, pero el tema es que recuerda que este voltaje puede ser positivo o negativo. Entonces, puede realimentarse como positivo o como negativo. En ese sentido, no es nada más que basarse en un eje de referencia. Yo me baso siempre en el eje de referencia, todas entrando al nodo. Bueno, Es como lo típico, ¿no? Entonces, si me centro en esa referencia,
yo digo que aquí hay un voltaje, independiente de qué voltaje sea, si está en conducción, si no está en conducción, en bloqueo, etcétera, da lo mismo. Estoy en esa dirección. Entonces, B0, entro por el negativo, sumo el diodo y resto la caída de la resistencia. Entonces ahí se puede establecer el voltaje aquí, ¿cierto? Que es nada más que V0 más VD menos el voltaje que está en este punto, que es 0, entonces aquí falta un 0, ¿cierto? Pero no se pone, dividido en RF, y eso da origen a la corriente, ¿sí? ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bien. Y ahora, entonces, cuando está en conducción, sería ese circuito, y cuando está en bloqueo, estaríamos con este otro circuito. Entonces, bloqueo. ¿Qué ocurre con el bloqueo? Circuito abierto, ¿cierto? RF, R1. Y entonces ahora podríamos establecer las condiciones, o el voltaje de salida en cada una de las situaciones. Cuando el voltaje está en conducción, ¿cuál sería la expresión para el voltaje de salida? ¿Cuál será? ¿Qué creen ustedes? Sería Esa la que que puso puse arriba. arriba. Sí. La que puse arriba, ya. Entonces sería menos RF, R1, B1, menos 0,7, ¿cierto? ¿Sí? ¿Para cuándo? Porque estos Cuando circuitos está en van conducción. cuando está en conducción, claro, pero depende de B1. Cuando B1 Cuando B1 es supera, positivo. cuando B1 es positivo, es decir, mayor o igual a 0. ¿Cierto? Bien. Y por lo tanto, cuando el B1 es menor que 0, ¿cuánto será? Según yo estaba saturado, ¿no? Sería Saturado. B1. Saturado. Oh, ojo. Ahí alguien dice B1, alguien dice saturado. Ojo, no se olviden nunca B1. que estos amplificadores siempre están aquí alimentados con VCC o en su simplificación a 0, pero están alimentados con una VCC. Ahí. Ya, entonces, ¿qué dicen? VCC, B1, 0. ¿Cuál es la...? PCC. ¿Por qué? Porque el B1 es negativo y como entra a la pata negativa, menos con menos, más. Y según yo estaba saturado, entonces PCC. ¿Ya? Alguien dijo B1 recién. ¿Por qué B1? Ahora no estoy muy seguro. Efectivamente, VCC. Entonces, se satura el comparador, ¿no? Como es negativo, ¿cierto? Pero está en el pin negativo, entonces la respuesta es positiva, por lo tanto lleva a VCC la comparación. Es decir, un comparador inversor, pero cuando el voltaje es negativo, ¿cierto? Compara a positivo, porque es inversor, entonces ya es un VCC. ¿Queda claro? ¿Me podría explicar de nuevo por qué se saturó? No me perdí. Sí, perfecto. Miren, aquí hay una corriente, ¿cierto? O un voltaje de entrada, V sub I, V sub 1, ¿cierto? O V sub I, V sub entrada. Este voltaje que está aquí está copiado a ese, por lo tanto aquí hay voltaje cero, ¿sí? O en ese punto había voltaje cero. La pregunta es, ¿para que haya amplificación tiene que haber realimentación? ¿Hay realimentación cuando el diodo está en bloqueo? ¿Hay corriente circulando por esa etapa? No. No. El voltaje de salida es A veces, ¿cierto? A 0 veces por el voltaje del pin positivo menos el voltaje del pin negativo, ¿sí? Ujú. Ya. Se dice que en esta condición el V sub I, ¿cierto? El V sub I es menor que 0, ¿sí? Sí, sí. Ya. Entonces, el V más es 0. El VI es menor que 0. Fíjate, Sí. el V menos en este punto que está aquí, ¿cierto? En ese punto que está ahí, al no haber corriente aquí, al no haber corriente acá, la circulación de corriente por aquí es nada, ¿cierto? No existe. Entonces este voltaje es exactamente ese voltaje. Por lo tanto, si es menor que 0, podríamos aquí reemplazarlo directamente por más VI, ¿cierto? Entonces esto queda como A0 por VI, ¿cierto? Sí. Ya. ¿Cómo era el A0?
en un amplificador operando en lazo abierto sin realimentación? ¿Qué valor tendría? ¿Mm? No me acuerdo. No se recuerda. Los Infinito. demás a infinito, ¿cierto? Por lo tanto, ¿qué ocurre con el voltaje de salida? Si el acero es infinito, independiente del valor de Ah, VC. ya va a llegar hasta BCC porque no puede alimentarse más de BCC. Perfecto, muy bien. Me encuentro. Independiente de si uno no recuerda ese valor de ganancia. Yo les dije, si uno a veces se olvida de esos detalles. Ok, perfecto, uno se puede olvidar si uno tiene una infinita, aunque puede ser que sí. Pero lo que uno tiene que recordarse es que los amplificadores operacionales están alimentados con fuentes. Y uno no puede llegar más allá de las fuentes. ¿Ok? Y si la fuente es VCC, entonces estamos jodidos, no podemos llegar más de VCC. ¿Les parece? En forma ideal, siempre un poquito más abajo, como les dije en las clases anteriores. Entonces, esto se satura rápidamente y se satura a VCC. ¿Queda claro? Entonces, ahora yo les preguntaría por lo siguiente. Aquí me engancho un poco para meter los otros circuitos. Aquí en ese punto, voy a dibujar aquí con verde, en ese punto que está ahí, Profe, una duda. dígame, En el caso de arriba en el que el diodo sí conduce, ¿sí? B1 no debería ser mayor a 0,7 en vez de mayor a 0. ¿Por qué? No, porque depende, ¿dónde está el dedo ahí? Ahí en donde conduce, Aquí, claro pero ahí. solamente depende del V1 Claro, pero como entrada. si el voltaje que va a llegar ahí al diodo, si es menor a 0,7, no va a conducir, pues, ¿no? Si es el voltaje, si es menor que 0,7. A ver, es que está en la condición opuesta, pues mira, fíjate. Y tiene que ser negativo. Para que, Sí, sí, ¿sí? sí. Ya, entonces la pregunta es la siguiente. Y esto se deriva de este circuito, de este mismo circuito. R1, B1, aquí. Y vamos a dibujar el diodo acá, por aquí. Oh, B0. Y aquí vamos a establecer un voltaje en este punto, un punto A. Entonces este RF, y ¿Profe? está el BD. ¿Sí? A mí no me quedó tan claro por qué tiene que ser mayor a 0 y no mayor a 0,7. Simulémoslo. Así de simple, ¿no? Cuando hay dudas, simulación. Entonces, dejar de comprobar, NTSpice. Creo que aquí tengo uno listo para simular. Simulémoslo. No nos quedamos con las dudas. ¿Les parece, no? Si es fácil la cosa. Am, el diodo ideal este de Plex, perdón, de Plex, de NTSpice, es un diodo que 2 volts, ya con uno, vamos a ver si simula con uno. Este diodo cae en 0,8. En las simulaciones que yo he visto, casi en todos los modelos, el ideal es 0,8 volts. Eso vamos a ver la simulación. A ver. Vamos a hacer un poquito más grande el VI para podernos acercar. Sería 6, vamos a irnos a 6. Por ahí. Ya, entonces en verde se nota el VI de entrada. En verde el VI de entrada. Transita cuando justo está en 0, básicamente. Cuando cambia, cuando está en 0, porque depende solo del V1, si eso, insisto, vean eso. Depende solo del V1, no depende del V2. Y la otra transición, cuando está en negativo, de negativo a positivo, también en 0. No en el caso del circuito anterior que dependía de 0,7. Entonces vamos a mover el diodo este para ver si lo anterior era correcto. Ahí, 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 ahí. Diodo. Oh, ahí, ahí.
Ahí sí. ¿Cachai? Entonces, fíjense que aquí la conmutación no es justo en cero, es como, ¿qué voltaje hay aquí? A ver. 0,6. No, aquí dice 0,5 voltios. Bueno, entonces en ese caso ese modelo de diodo tiene una caída de 0,5. A ver, vamos a ver un zoom. Efectivamente, 0,5. En 0,5 cambia y conmuta el circuito. ¿Me parece? Entonces, cuando hay dudas, simulación. Pero en el estricto, básicamente depende solo del V1. No depende de la caída de tensión que ocurra o que esté ahí en el diodo. Es por la polarización del circuito. Ya, entonces dibujé el mismo circuito, pero ahora establecí un punto VA ahí, en ese punto. Vamos a volver al pizarrón. Ya. Entonces dibujé un punto en ese circuito, un punto, punto A, por así decirlo. ¿Cómo calculamos el valor de ese voltaje del V sub A cuando el V1 es mayor que 0? ¿Cuál será ese voltaje V sub A? ¿Cómo lo podemos calcular? Ahí sería como el voltaje de salida del inversor normal, sin el BD. El voltaje del inversor normal, sin el Profe, VD. disculpe, ¿qué pregunto? ¿Preguntó el voltaje en el punto A? Sí, Sería el voltaje 0 de salida más el del diodo, ¿no? el voltaje 0, a ver, ¿Veo? más el diodo. Ah, ya, Claro. entonces sería, VO en ese caso era menos RF, R1 por V1, menos VD, ¿cierto? Eso es VO. Ese es el caso anterior. Y tú dices VO más VD, ¿cierto? Entonces, sí, Sí, porque tienen la misma referencia, entonces así es. Si le debería sumamos ser. VD, entonces queda menos RF, R1 por V1. Bien, eso es. Entonces, V sub A es igual a menos RF dividido en R1 por V sub 1. Gracias. ¿Quién respondió? Me llamo Britney. No, es que no aparece aquí el audio de un minuto. Ahora acá lo capto. Ah, sí, Britney. Muchas gracias por la respuesta. Entonces, V sub A, en ese sentido, es menos RF dividido en R1 por V sub 1. Ese es el voltaje que está presente en esa condición. ¿Cuándo ocurre? Cuando el V sub 1 es mayor o igual a 0. ¿Ok? Ya. Entonces vamos a pasar a otro circuito muy parecido, muy parecido. De hecho, es casi lo mismo. Y ya no es necesario hacer todo el análisis, pero que se entenderá. Entonces, circuito 3. Y aquí hay una resistencia. A todo esto siempre vamos a trabajar con el inversor para tener un marco de comparación siempre con todos los circuitos. En realidad es más fácil de analizar. R1, E1, ¿cierto? O aquí hay un BD, aquí hay un RF y nada más. Aquí podríamos establecer también ese punto que le vamos a llamar B. Ya, entonces, ¿cuál será el voltaje de salida completo? Para el B1 mayor o igual, menor o igual. ¿A qué cosas? Fíjense que lo único que hice fue cambiar la polarización del diodo. ¿Mm? ¿No sería al revés al caso anterior? Al revés al caso ¿Se anterior. suma el voltaje del diodo? Se suma el voltaje del diodo, es decir, que RF, R1, B1 más BF, ¿cierto? Que es voltaje forward, BF 0,7. ¿Sí? Bien. Eso es para el caso anterior
contrario al caso anterior, ¿cierto? Es decir, cuando eso es menor que 0. Y cuando el BI o el B1 es mayor que 0, ¿cuál va a ser la salida? Ojo que es inversor. Menos BCC. 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 Menos veces 0. Así es. Muy bien, ese es el circuito. Entonces, la pregunta ahora que les hago, ¿cuánto vale B sub B? Para el caso de que el B1 es menor que 0. Se le resta el voltaje de forward. Eso, ¿cierto? Se le Creo resta que el queda eso. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que... sí. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que un circuito se puede comportar como... ¡Uy, qué malo el pulso! ¡Qué terrible! Ahí sí. Ya, un circuito se puede comportar como un valor absoluto. No sé si lo pueden ver ya. ¿Se acuerdan que yo les dije que estos operacionales hacían operaciones matemáticas sobre las señales? Bueno, una operación matemática es un valor absoluto, entonces la pregunta es ¿qué elemento podría ser un valor absoluto? Y si uno le agrega Dios, se podría hacer una función de ese tipo. De hecho, voy a dibujar el circuito que la implementa. Ustedes lo van a ver inmediatamente. Aquí voy a hacerlo más cortito para entrar por aquí mismo. Claro, caída. Y aquí algo así, si no me equivoco. Bien. Entonces este punto que está aquí le vamos a llamar punto A, este punto B, este es el voltaje de salida, RF, RF, R1, R1. Ya. Entonces, en ese sentido, nosotros si dibujamos eso, nosotros habíamos dicho que el B sub A era igual a menos RF, R1 por B1 para el B1 mayor o igual a 0. El B sub B era igual a menos RF, R1, B1 para B1 menor que 0. ¿Sí? ¿Sí? Sí. Entonces, fíjense que este circuito tiene doble realimentación negativa, ¿no? Aquí hay una realimentación negativa por esa malla y también por esta otra malla hay una realimentación negativa en ese sentido. Entonces, uno podría preguntarse por el voltaje BA. ¿Cuál sería el voltaje B sub BA? B0 más el BD. 2 veces el diodo. Más fácil. B sub BA es B sub B menos B sub A. Y ya tenemos B sub A y B sub B. ¿Sí? Ah, sí, yo respondí eso porque pensé que en BA de voltaje en el nodo A, no en la diferencia de B y A. Ah, ok, sorry. Entonces aquí se entendió mal aquí el dibujito. Es como B sub BA, sí. Es que siempre yo lo referencio siempre a una tierra ficticia que anda dando vueltas por ahí, ¿cierto? Aquí siempre hay una tierra, en este caso está esa tierra, pero aquí hay un BA, ¿cierto? A tierra, y aquí hay un B sub B a tierra, ¿cierto? También hay un BO a tierra, pero en este caso quiero calcular el voltaje B respecto a la A. Entonces sería B sub BA, sería eso. Ese circuito que está ahí tiene dos valores. Básicamente dice que es B sub B,
que no está definido, es 0 para el caso de BI menor que 0, entonces sería 0 menos S. Entonces quedaría RF, R1 por B1 para el caso de B1 mayor a 0. Y en el caso de B1 menor que 0, sería, este sí está definido, menos 0, que no está definido ahí, entonces sería menos RF, R1 por B1. ¿Escucho un ruido por ahí? Sí, ahí se fue. Sí, parece que era yo. Sí, parece que era mi computador. Ya, entonces, ¿qué tenemos acá? Que esta expresión la podemos resumir con tan solo esto. ¿Cierto? Cuando es positivo, toma el valor de ganancia, RF, R1. Cuando es negativo, toma al menos RF, R1, por el voltaje de entrada. ¿Sí? Entonces, ese es el circuito de un amplificador operacional con 2 diodos y que genera una función valor absoluto en los terminales B sub B A. Aquí no nos importa tanto el voltaje de salida B sub O. Ojo con eso. Porque lo que queremos hacer es tratar señales en modo rectificación. Es decir, entrar con alternas y sacar solamente señales continuas, o viceversa. No, viceversa no es inversión y eso no se puede hacer. Solo rectificación. Entonces, la idea es armar circuitos que implementen esta operación, ¿no? Entonces, yo podría armar el siguiente circuito y ya les podría preguntar en base a este resultado lo siguiente. Entonces ya tenemos aquí un resistor, aquí un resistor, aquí tenemos una puerta de entrada, negativo, positivo aquí, tierra, y aquí realimentamos de nuevo, aquí ponemos un diodo en esa dirección, este otro diodo en esa otra dirección por aquí, y desde ese punto me tomo con otra etapa, RF, R1, aquí es 1, una etapa diferencial, por ejemplo, esto que está aquí. Ahí, aquí más o menos, ya está la realimentación, BO, y aquí vamos a la tierra, R2, R2, R3, R3. ¿Cuál es el voltaje de salida de este circuito? Este es solo un ejemplo nomás. Muy rápido. Sería el R2 sobre el R3, Por, el valor absoluto de B1. ya, por. Falta otra ganancia. RF partido R1. RF partido por R1, ¿cierto? Ah, ya, súper. Entonces, RF partido por R1 por valor absoluto de B sub o B sub 1. ¿No? En transparencia parece que sale B sub 1. Yo estoy jugando aquí B sub 1. Entonces, este circuito se conoce como rectificador de onda completa. ¿Okay? Rectificador de onda completa. O también lo podemos conocer como valor absoluto. Absoluto. Ahora, este circuito posee una pequeña desventaja. Y la desventaja es que, a ver cómo lo explico. ¿Cómo lo puedo explicar? Le hago la siguiente pregunta. ¿Qué creen ustedes? Primero, para recordar, ¿qué corriente hay por acá? Y por aquí. Cero. Bien.
¿Qué corriente entonces habrá por aquí? ¿Y qué corriente habrá por acá? ¿Serán iguales? Sí. Mm. ¿Iguales? La corriente de arriba es menor. La corriente de arriba es menor. A ver, No, por la simetría creo que son iguales. ¿cómo? Eso, hablo, escuché. ¿Simetría? Por la simetría, sí. ¿Por la simetría de qué? Esa como es de la parte como anterior del circuito. La parte anterior del circuito. Tú dices por la simetría anterior, es decir, por esta condición. Claro, como de ahí hacia la izquierda. Ya, perfecto, pero yo estoy preguntando por la salida. Porque hacia allá es simétrico, pero hacia acá es simétrico. La de arriba podría La ser menor porque el realización, diodo deja pasar corriente hacia abajo. Mm, En A se podría perder un poco así es, hacia B. así es. De hecho, aquí consumes, está sacando corriente de la parte A. Aquí hay una conducción de este circuito. Básicamente se dice que este circuito por este pin carga al punto A. Es decir, extrae corriente, hunde corriente o extrae corriente. ¿Ok? Entonces, ese hundimiento o extracción de corriente no es idéntico, no es simétrico al que está presente en el punto B. ¿Por qué? Porque aquí hay realimentación positiva, perdón, hay realimentación negativa, y aquí no hay realimentación, no hay nada. ¿Se fijan? Entonces, el nivel de corriente que puede circular por aquí, de hecho por eso lo dibujé en colores diferentes, es distinto. Entonces, en el caso de este circuito, carga al punto A. ¿Cómo podemos solucionar eso? ¿Con qué circuito? Con un espejo de corriente entre medio. Espejo de corriente, espejo de corriente. Esas soluciones de lo A. Veamos una solución de lo B. ¿Qué circuito vimos que era totalmente simétrico a la entrada? El diferencial. ¿Diferencial de qué? De hecho, este es un diferencial. El de instrumentación. Bien, excelente. Siempre con apellidos, muchachos. Siempre con apellidos. ¿Ok? Entonces, este circuito ¿sí? Donde esto es RF, R1, R1, y el circuito de amplificación. El de amplificación, el más está arriba, si no me equivoco. ¿Sí? Aquí está la RG, aquí está el R1, aquí está el R1 también. De aquí mismo aparecen los pines de conexión para el operacional 2. Aquí está la reglamentación. Luego aquí proviene R3, R3 y el mismo circuito anterior. Menos, más, no, sorry. Al menos, aquí. Tierra, R2, R2, y VO. Entonces, ¿cuál es el VO? Y aquí ya tenemos que irnos por etapas. Siempre el profe Daniel nos decía por etapas. Entonces, esta es una etapa, esta es otra etapa y esa es otra etapa. ¿Sí? Y obviamente la señal de entrada, que también se puede considerar como una etapa de entrada. Entonces, ya sabemos que esto es un valor absoluto en el punto A, ¿cierto? Y en el punto B. Sabemos que es un valor absoluto, entonces aquí tiene que ir B1. Ya sabemos eso. ¿Cuál es la ganancia de esta etapa? F partido R1. ¿Cuál es la ganancia de la otra etapa? Esta etapa que está aquí. Eso lo deberíamos haber visto en la tarea. 1 más. 2R1. Ya, 2R1. Claro, 2R1 partido en RG. Y bien, RG. Bien, excelente. Entonces ya tenemos esa ganancia, tenemos esta ganancia, y la última ganancia, ¿cuál sería?
R2 sobre R3. R2 sobre R3. Entonces, este circuito que está aquí corrige el problema anterior, es decir, si uno lo piensa, si uno aquí dibuja la corriente de entrada, la corriente de consumo, por así decirlo, del valor absoluto, ¿qué corriente fluye por acá en azul? Cero. Cero, muy pequeño, ¿cierto? Entonces no carga el punto A y en el punto B tampoco estaría cargando. Entonces, esta etapa que está aquí intermedia ayuda a eso o permite desacople total entre la etapa del valor absoluto y la etapa de ganancia, la etapa diferencial. ¿Ya? Ahora, claro, usted me dirá, pero profe, la simetría se trasladó nomás. Claro, se trasladó. Es decir, la simetría quedó aquí en el diferencial simple, pero yo no saco corriente de la entrada. Es decir, del circuito de entrada no se ve modificado. Y eso es bueno porque existe desacople entre etapas. Eso es lo que uno va buscando siempre en los diseños, desacoplar entre una etapa. Si no, todo funcionaría más o menos acoplado y en algunos puntos de operación funciona, después se mueve el punto de operación y ya deja de operar como uno quiere, como el usuario lo decidió en el diseño. Consulta hasta ahí. Voy muy rápido. Profe, me quedó una duda entonces. Diga. Es que al principio yo había pensado que la corriente B era mayor porque pasaba desde A por los diodos hacia B corriente. ¿Tú dices esa? Pero, claro, pero usted dijo que era que se cargaba más en A debido a la realimentación. A ver, ¿cómo lo podemos ver? Claro, porque a lo que voy es que si uno puede calcular aquí la corriente, ese nivel de corriente podría ser B sub A, ¿cierto? Menos el B menos dividido en R3. Y el otro punto es B sub B menos B más dividido en R3. Si bien este circuito que está aquí cumple con el cortocircuito virtual donde B menos es B más, ¿ya? Donde B menos es B más, el circuito en sí es asimétrico, es decir, la corriente que va a pasar por acá, la corriente real, no la idealización, va a ser distinta a la corriente que está en este punto. Distinta en el nivel de corriente que entra al operacional, o sea, un valor muy, muy, muy pequeño, pero distinto, diferente. ¿No? Y ese valor distinto o diferente puede cargar al punto A y al punto B en ese circuito. Ya, profe, entonces podríamos como pensarlo más en términos de que no son iguales, más que de cuál es más grande Claro, o claro, más chica. claro. Ya, Solamente súper. por eso. Entonces, lo que uno busca básicamente es que a la entrada de la conexión o al sensado de voltaje en este punto, ojalá no consuma corriente. Para que no consuma corriente, casi siempre uno o pone una pata de entrada directo de un operacional para que la corriente per se sea muy pequeña, muy, muy, muy pequeña, y así no consuma corriente. Mientras que si uno pone aquí una resistencia y una entrada directa al operacional, con una resistencia, la circulación aquí es distinta. ¿Ves? Hay una circulación distinta de corriente en ese punto. Solamente por eso, es para darle mayor simetría al circuito. Entonces, en definitivas, el voltaje de entrada, ¿cierto? La ganancia de entrada, la ganancia intermedia de línea o de la operacional de instrumentación y la ganancia final del diferencial simple. ¿Okay? Profe, y en ese caso, porque al final dijo que lo que estaba haciendo en realidad era como trasladar la asimetría hacia la Sí, derecha, ¿cierto? sí, porque aquí me quedo siempre con el diferencial. O sea, aquí igual hay una simetría, porque ya lo sabemos, ¿cierto? Hay una simetría en ese punto. Sin embargo, los circuitos que implementan esto, en realidad no separan esta etapa. Como una etapa, es como una sola etapa. Entonces están compensadas unas con otras. Entonces, si bien aquí uno dibuja un diferencial simple, en realidad puede ser o no un diferencial simple, ¿no? Pero uno lo dibuja así. Entonces esto es como una etapa, ¿no? Y en este caso, esto podría ser el INA 121, ¿ya? Donde es todo esto en un solo integrado. Eso, pero claro, la simetría, si es que uno lo piensa con un diferencial simple, se traslada hacia afuera. ¿Qué más? Tengo aquí un circuito de un Zener. No sé si este circuito estará en la presentación, pero lo voy a comentar igual. ¿Se acuerdan del Zener o no?
Sí. ¿Sí? ¿Qué ocurre con el Zener? ¿Cuál es Fija el el modelo? voltaje, ¿no? ¿Cómo? Se fija el voltaje en el punto. Fija el voltaje en un punto. Ya. Y si uno dibuja, por ejemplo, la corriente ID, esta es la corriente del diodo, este es el voltaje del diodo. ¿Cuál es la curva del Zener así idealizado? Bueno, que no es una curva así, sino que la hacemos recta, ¿no? Es como del eje de la corriente para la derecha es como la del diodo, o dependiendo de su... Eso no es tan importante, pero hacia atrás tiene una caída también, ¿De cuánto? hacia abajo. Ahí depende del Zener. Un B0, ¿cierto? Sí, Ujú. eso. Precisamente. Bien. Entonces, claro, entonces, ¿cuáles son las etapas del Zener? ¿Cuáles son las zonas de operación? Se dice que aquí estamos en conducción, ¿cierto? Aquí estaríamos en esa etapa, Vamos a tener bloqueo. Y aquí, Ruptura. ¿cómo? Conducción ¿De inversa. avalancha o ruptura? fuerza. Conducción inversa o, claro, o avalanche, en ese caso. ¿Ya? Entonces, el circuito que tenía es este. Aquí, y es un doble Zener. El Zener de todo esto, el simbolito es como ese. Y aquí lo voy a dibujar al revés. Por ahí. RF, R1, B1, B0. Ya. Este circuito lo vamos a simular. Vamos a cambiar al modo simulador. Compartir pantalla. Aquí. Y si mi memoria no me falla, ahí está. Lo hice con un Zener ideal. ¿Se ve el LED Spice, no? Sí. 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 Lo hice con un diodo ideal al comienzo. Y después lo hice con un diodo comercial. Me busqué un diodo que tuviera, a ver, que tuviera por lo menos una caída de 10 volts. O sea, ese es el voltaje Zener, 10 volts. Para incluirle componentes, botón derecho, y aquí donde dice Pick New Diode, o component, así depende del componente, aparece un listado de una serie de librerías que estén cargadas en el LTSpice, y uno puede cargarle respecto al voltaje de Zener que uno quiera. En este caso escogí uno de 10 volts, pero de otro fabricante. El TDZ10B. Y lo cargué en ambos componentes. Aquí hay un inversor de ganancia 2. Entonces veamos la simulación. Fíjense bien. A ver, voy a tratar de dibujar aquí el V sub in negativo para tener un poco más de ayuda. Claro. Entonces, fíjense bien, miren. Cuando el voltaje de entrada, ahí donde está el cursor, ahí está el cursor. Cuando el voltaje de entrada está por el orden de los 6 volts o, sí, en este caso son 5 volts, 6 volts, perdón. Cuando está en ese caso, cuando llega al voltaje de 6 volts, el circuito conmuta entre amplificar la entrada, que es básicamente 2 veces el V sub I, que es la curva en azul, la curva en rojo es la V sub I negativa, la curva en azul es la amplificación, es decir, RF dividido en R1. Vemos aquí que el RF es 20 kilos dividido en 10, por lo tanto es ganancia 2. Entonces, es la entrada pero amplificada 2 veces. ¿Ya? Pero luego que se cumple cierto valor, en este caso 6 volts, el circuito se satura o se limita a, vamos a cambiar a la curva en azul, se limita a 10 volts, que es el voltaje de Zener, más 0,6 o 0,7, que es el voltaje del diodo de caída. Entonces, VF más VD.
Entonces, cuando se cumple cierto umbral, el circuito satura a el voltaje del Zener. ¿Ok? Cuando se vuelve de nuevo a ese umbral, en este caso 6 volts, en el voltaje de entrada, ¿no? 6 volts por ahí, vuelve a conmutar siempre, amplifica al doble, y hasta el otro ciclo, hasta el ciclo negativo, donde vuelve a saturar al voltaje del Zener. La pregunta es, ¿cómo se origina ese 6 volts, ese nivel de quiebre? ¿Cómo lo ven en el circuito? ¿Cómo se puede entender ese 6 volts de quiebre o de conmutación? Pregunta, ¿qué voltaje ve el Zener en ese sentido? ¿Qué caída de voltaje ve? La caída de voltaje en RF, aquí los nombres no ayudan mucho, pero ¿R1? en R1, R1 es RF, ¿cierto? Sí. En el caso de la reglamentación. Es la caída en RF, entonces, ¿es el voltaje RF o el voltaje en R1? ¿Cuál sería en ese sentido? O, a ver, veamos la ganancia del circuito. De RF a B0. RF a B0, ¿cierto? En ese caso sería 2. Amplifica 2. ¿Ya? Pero el voltaje que me decide cuándo va a conmutar o no, es el voltaje que está presente en esta resistencia. Y ese voltaje es básicamente un medio del voltaje de entrada. Un medio del voltaje de entrada, es decir, R1 dividido en RF. Si uno lo lleva a ecuaciones, quedaría como este estilo. Quedaría como este estilo. Vamos a ver. Por aquí. Entonces el voltaje de salida tiene como 3 estados. ¿Se acuerdan? Porque en una parte amplifica, en la otra parte no amplifica, y perdón, en una parte amplifica, en una parte satura positivo, en una parte satura negativo. Entonces, la parte satura positivo es BF más B Zener, ¿cierto? Y esto pasa cuando el B1 es mayor o igual a un medio del B sub 1. Perdón, este es el voltaje Zener. Es un medio del B sub 1. En el otro caso, el B Zener es menos B forward menos B Zener. ¿Cuándo? ¿Cuándo se generaría esa otra condición? Aquí creo que aquí falta un menos. Sí. ¿Cuándo se genera esa condición? Cuando era mayor a un medio de... Cuando era mayor a un medio, ¿cierto? Aquí me parece que tengo que ver los signos. A ver. Esto es mayor que menos un medio y esto es mayor que un medio. Ahí sí, el signo igual, sí. Mayor igual que menos un medio y mayor que un medio. Y hay otro caso, que es básicamente el voltaje entre medio. Profe, el de Y arriba hay creo que tiene que ser menor. menor, sí, tiene razón. Porque no... Eso. Sí. Entonces, cuando es menor, cuando es mayor que un medio, y en el otro caso, que es el tercer estado del Zener, o del circuito del Zener, ¿va a haber amplificación? Sí, va a haber amplificación. Entonces vamos a volver aquí a al circuito.
Ahí sí, compartir pantalla. ¿Se está viendo el simulador o no? Ahora sí. Sí, sí, profe. Ahí sí, bien, sorry. Entonces, vamos a volver a simular. Entonces, en una parte, cuando es menor, ¿cierto? Menor que menos un medio del voltaje de entrada, en esta parte negativa, ¿cierto? Satura a B de Zener. Luego, o antes de eso, antes de llegar a ese valor, hay amplificación. Luego, cuando sale de esa etapa, hay amplificación. Hasta que se cumple el caso contrario, que es menor, ¿cierto? Menor que menos un medio. Entonces ahí cambia de nuevo a saturación negativa. ¿Ya? Entonces, hay tres estados. Voltaje Zener, menos voltaje Zener y la amplificación intermedia. Entonces, este circuito podría ser usado como un recortador de señal. Un recortador de señal, básicamente recorta la señal en ciertos tramos. ¿Para qué podría ser utilizado eso? Para generar distorsión, por ejemplo. En vez de tener una onda cuadrada, yo tengo una onda trapezoidal, por así decirlo. ¿Eh? Donde en una parte es como caída ascendencia lineal o parecida a la lineal en el caso de tener una ganancia alta, si tengo una sinusoidal de entrada. Tengo esa linealidad. Luego saturo al voltaje de Zener, lo mismo en caída, y luego saturo el voltaje de Zener. Entonces, esa es como la operación del circuito Zener en ese sentido. Profe, no me quedó bien claro por qué era un medio. ¿Por qué luz medio? Lo podemos ver, mira. Aquí, si uno puede hacer una LSKI, veamos si No, lo profe, no podemos. se está viendo el circuito. Oh, pero miren. Lo podemos ver aquí. Compartir pantalla. A ver, veamos, tratemos de ver eso. Entonces, llamémosles aquí B Zener, ¿cierto? Ese voltaje que está ahí sería V1 menos R1 por la corriente I1, ¿cierto? Menos el voltaje Zener, menos el voltaje de salida igual a 0. Entonces, aquí faltó la otra componente. A ver. Creo que lo vamos a tener que hacer con... Sí. ¿Cuál es el voltaje de Zener en ese punto? Es la caída en RF, ¿cierto? La caída en RF. ¿Cuál es la caída en RF? El LSK en B menos. B0 dividido en... perdón. En RF, sí. No, pues B0 dividido en... Eso sería la corriente. Entonces la caída de tensión es B0 menos... Sería este punto menos este punto que está aquí. Ese voltaje que está ahí, ¿cuál sería en ese caso? B0. Ya, pero ese es el caso de B0 cuando se presenta una conducción. Entonces, cuando estamos conduciendo, es decir, cuando está este diodo operando, hay realimentación. ¿Fijas? Cuando hay realimentación en ese punto. Entonces, uno podría pensar de que en realidad este circuito no está operando, sino que queremos calcular ese diodo que está ahí, o esa operación que está ahí. Si eso ocurre, sería considerar B sub 0 menos B sub 1, el voltaje, el voltaje que cae en ese circuito. ¿Ya? Lo que podemos verlo acá, esto que está aquí, no es nada más que menos RA
dividido en RF por B1. Entonces, si lo vemos desde aquí, podemos decir que pero aquí hay un pequeño problema. A ver, déjenme ver las transparencias, si es que lo tengo. Dice Bin menos RA dividido en RF por BZ. O sea, está equivocado en la referencia. Es B1 BZ, un medio de BZ. Entonces, claro, por eso no. Ahí está. Entonces, esto es menor o igual que menos RA dividido en RF por BZ. Entonces, el BZ es igual a menos RF RA por B1. Entonces, no es nada más que el voltaje que cae, ¿cierto?, en realimentación, que es menos RF dividido en RA por el B sub 1. Ese es el voltaje que va a caer en el diodo Zener, en ese caso. Para calcular la condición, uno solamente invierte en ese caso. Ahora, lo que hay que considerar claro, el voltaje de caída en el Zener. En el caso anterior yo dije que era cercano a 10, ¿cierto? 10 volts. Eso estaría cercano a 5, entre 5 y 6 volts, que es el umbral de cambio que vimos en el simulador. Entonces, la condición es B1 menor o igual que menos un medio de BZ, B1 mayor que BZ, un medio de BZ. Esas serían como las dos condiciones de cambio del circuito, ¿ya? Entonces, este circuito recibe el nombre de recortador. Recortador de señal. Lo podemos revisar en la simulación con mucho más detalle si es que queremos ver para el caso ideal, lo podemos simular también, en donde podamos incluir un voltaje de Zener distinto, ¿no? Eso. Gracias, profe. Ya. Entonces, yo tenía preparado acá, para ya comenzar con un poco de ejercicios, un ejercicio tipo certamen. No sé si me lo permiten hacer. A ver, lo tengo por aquí. Sí. Y aquí algunos, me parece que esa vez se confundieron con realimentación positiva y negativa. A ver, aquí, R3. ¿Se escucha llorar mi bebé por ahí o no? Sí, Muchachos, pero no me Pero muy no se preocupe. fuerte, Sí, No, pero no. no. muy fuerte. No, profe, está ahora mismo. Bueno, considéralo como ruido no blanco. R1, R2, R3, R4. Aquí hay una corriente de entrada y subida. En ese punto veo, sí. Entonces, para R1 igual a 3 kilos, R2 igual a 4 kilos, R3 igual a 2 kilos, R4 igual a 1 kilo. Se fijan que siempre hay circuitos con operacionales cercanos a sobre 1 kilo, 1 miliampere de entrada. La pregunta es, ¿cuál es el voltaje de salida? Consideren todo el operacional ideal. ¿Cómo harían ese ejercicio? La pregunta, ¿tiene realimentación negativa, positiva? ¿Es un conversor corriente a voltaje, voltaje a corriente? ¿Cuál será? Corriente de voltaje. ¿Ya?
¿Tiene realimentación positiva o negativa? Negativa. Negativa. Vuelve por el negativo. Negativo, ¿cierto? Ya. ¿Y cómo lo resolverían? A ver, traten de hacerlo. Tenemos 12 minutos. Establezcan la ecuación y si vemos si llegamos a un valor. Bueno, si lo hacen o si empiezan a establecer las ecuaciones, van a llegar a un set de 4 o 5 ecuaciones, incluyendo todas las variables, pero solo bastan 3 ecuaciones para resolver este circuito. Con 3 ecuaciones es suficiente. El profe se puede mirar como un diferencial nomás y hay que conseguir los voltajes de la entrada, ¿cierto? Se puede considerar como... ¿Ya? Ok, entonces sería V más, V menos. ¿Verdad? ¿Cuánto es el V menos? Divisor de corriente, V menos, divisor de ¿o no aplica? corriente. Sí, eso aplica para otra pregunta. Tranquilo. El V menos, ¿cómo calculábamos siempre el V menos en estos circuitos? ¿Te acuerdas? BI menos... Ya, sería V1, ¿cierto? Por R2 más V0 por R1 dividido en R1 más R2. Un Milman, ¿cierto? Era para encontrar el valor de V menos. ¿Sí? Así es. Bien. Sí, sí, sí. Ahora, el V más. ¿Cuál será? Un divisor de B1 por tensión. R4 dividido R3 más R4. A ver, no escuché bien. Divisor de tensión. ¿Ya? R4 sobre la suma de R3 y R4 R4, R3, R4. Por por B1. BI. Ahora le puse I. Bueno. Bien, excelente. Entonces tenemos 2 ecuaciones para el diferencial, como ustedes bien lo indicaron. Y hay una tercera ecuación. ¿Cuál será esa? Y esta sí es un divisor de corriente. Esta sí es un divisor de corriente. Si es un divisor de corriente, entonces involucra la corriente. ¿Cuál será esa? Para sacar la corriente que va hacia B0 respecto de la fuente. ¿Ya? Bien. ¿Cómo calculo eso? Y de hecho este es el truco de este ejercicio. Sería... ¿O qué voltaje yo debería conocer en función de la corriente? VI, V menos, VI menos V menos, VI menos V más menos V menos. Es que si piensa que la corriente I más e I menos, digamos, son cero, entonces tiene como un divisor entre la suma de R1 y R2 y R3 y R4. Claro, esas dos corrientes son cero, muy pequeñas en Claro. cero, ¿cierto? Por lo tanto, como circuito virtual podemos decir que este punto es idéntico a ese punto, porque están juntos, ¿cierto? ¿Sí? Bien. ¿Sí? Bien. Eh, Entonces, fíjate que desde ese punto a este punto, ¿qué es lo que hay? Ahí hay un divisor de corriente, en donde es como este circuito. Está la corriente aquí,
hay una resistencia. Ah, yo lo estaba pensando con la, ¿no? Pero entonces R1 y R3 no va solamente, ¿cierto? R1 y R3, exactamente. R1 aquí y R3, este I sub I. Es el divisor de corriente. ¿Por qué? Eso, ¿no? Entonces, si consideramos eso, podemos establecer que BI menos B más, ¿cuánto es? El BI menos el B más. R3 por la corriente. Es R3 partido en la suma de la resistencia de R1 y R3 por la corriente. Por la corriente, o sea, sería R1, R3, el paralelo, ¿no? R1 más R3. Y este y sub I. ¿Sí? Algo así. Ah, claro, claro. Sí, sí, sí. Entonces, ya. Si tenemos estas tres ecuaciones, lo que podemos hacer es ahora incluir el B más aquí. Entonces quedaría BI, es BI menos R4 más R3. ¿Cierto? Entonces ahí quedaría R3 dividido en R3 más R4 por B sub I. Y eso es igual a R1, R3, R1 más R3 por I sub I. Se simplifican estas R. Entonces, ahí tengo una expresión ya para el B sub I en función de R3, R4, R1 más R3 en función de I sub I. ¿Sí? Profe, ¿por qué queda R3 por BI partido en...? Por esto, mira, esta ecuación va acá. Es Arriba BI tiene R4 y menos R3. R4, R3 más R4 por B sub I. Entonces quedaría R3, R4 menos R4, quedaría Ah, ya, R3, ya. R3, R4 por BI. ¿Te fijas? Ok, Entonces, sí. queda eso. Simplifica el R3 y queda R1 por esta expresión que está ahí. Entonces ya tengo una expresión para el voltaje de entrada en función de la I, de la corriente. Y eso es lo que uno siempre busca, es como dejar todo en función de voltajes. Para el caso de fuentes de corriente, cuando hayan estos circuitos en corriente, uno trata de dejar casi todo en voltaje, para después así simplificar el análisis. Ya, entonces tenemos esta expresión en función de B sub I. Bien, ¿cómo continuamos? ¿Cómo continuamos, muchachos? Profe, ¿Sí? B más es igual a B menos. ¿Sí? ¿Por qué no debería ser igual? Entonces podríamos igualarlo. ¿Ah? ¿Por qué no debería ser igual? No sé, o sea, es porque no la han considerado igual. O sea, si se iguala B más y B menos, con las ecuaciones que vienen, Bien, se podría sacar algo, ¿no? excelente. Después hace el diferencial, ¿no? Así es. Como su compañero lo dijo, esta condición no estaba siendo usada, por lo tanto lo vamos a usar. Entonces tenemos que decir que R4, R3 más R4 por B sub I, eso es igual a ¿qué cosa? A esto que está aquí, al B menos. Sería B1, R2 más B0, R1 dividido en R1 más R2. ¿Cierto? Esa condición la hemos utilizado allí. ¿Cómo seguimos ahora? Despeja B0 en función de BI. Dejar BI, ¿Ya? B0 en función de BI. Entonces, para encontrar B0 en función de BI, ¿cómo lo tenemos que hacer en ese caso? multiplicar todo por R1 más R2. Y después pasar restando. Ya, entonces sería R4, R3 más R4, ¿cierto? Menos R2, R1 más R2. R4, R4, R2, R1 más R2 por BI, ¿cierto? Y eso es igual a R1, R1 más R2 por B0. Entonces, B0 es igual a R1 más R2 dividido en R1 por esta resta que está aquí. Esa resta que está ahí, ¿cuánto será?
queda R4 por R1 más R4 por R2 menos R2 por R3 menos R2 por R4. A lo mejor más fácil. Más fácil. Vamos a dejarlo establecido así. R4, R1 más, porque nos puede servir para la simplificación de esto. R2, R3 más R4. Y todo eso dividido en R1 más R2, R3 más R4. Eso. Y todo eso por B sub I. Pero B sub I ya lo tenemos, ¿cierto? En función de la corriente. ¿Cuánto era? ¿Cuánto era? Era R1 por la suma de R3 más R4 dividido en la suma de R1 más R. Ya, entonces R4 por R1 menos R2 por R3. Aquí se simplifica estos dos. De hecho, ya no lo voy a dibujar. Ahí. Esto se simplifica con eso, ¿cierto? Y queda 1 ahí. Aquí queda R3 más R4. También se simplifica el R4 con el R2. El R4 con el R2. Queda R1 por R4. R1 por R4. Más R2 por R3. R2 por R3. Solamente. Por B sub I. El B sub I ya lo habíamos calculado antes y era eso que está ahí. Era R1 por R3 más R4. No, sorry. R3 por R4 dividido en R1 más R3 por B sub I. Entonces, seguimos factorizando. Este R1 se va con ese. Y si no me equivoco, esto se va con eso. Entonces quedaría que el B0 es igual a R1, R4 menos R2 por R3 dividido en R1 más R3 por I sub I. Ese es el método que yo propuse resolverlo. Si ustedes tienen otro más corto, háganlo o compárenlo. ¿No? Yo establecí tres ecuaciones. Con esas tres ecuaciones podemos llegar al resultado final. Profe, tengo una duda. Diga. Al principio de ese divisor de corriente, ¿por qué se puede ocupar así? Porque ahí tendríamos que usar la condición inmediata de B menos y B más, donde este punto es igual a ese punto. Entonces ahí queda este divisor de corriente. Y ahí uno puede establecer directamente la corriente que circula por aquí, la corriente que circula por ahí, y ahí establecer las ecuaciones típicas que uno hace. Pero, ¿por qué no se toma en cuenta como que la corriente también pasará a R2 o R4? La corriente pasa de R2 a R4. Se piensa que los nodos son iguales, entonces hay como un cable cortocircuito virtual. O sea, claro, yo lo veo así, es como este punto es ese mismo punto solamente. Tú me dices que también podría ser considerado el otro. ¿Eso? Claro, sí. Sí, en ese sentido habría que considerar también la ecuación del V menos, que es esta que está aquí, con Milman. Pero por eso, establezcan un método de resolución y vean cuál es el más corto. Yo hice este con tres ecuaciones, que son estas que están acá. El V menos, el V más, y este que está aquí. ¿Ya? Entonces, para terminar, en el caso de rectificadores de onda completa,
Entonces, podemos dibujar ese circuito, o más fácil así. Ese es más fácil. Entonces, aquí está alterna, alterna. Y aquí vamos a ver un positivo, ¿cierto? Y aquí un negativo. O al revés. Este es positivo aquí, este es positivo ahí, perdón. Ahí. Entonces, este rectificador que está así, básicamente entra una señal así sinusoidal, y a la salida no es nada más que una rectificada de esa onda, o de esa forma, por así decirlo. Entonces, a ese rectificador se le llama rectificador de onda completa. Y ese circuito en particular implementa un valor absoluto. Entonces, podríamos armar un valor absoluto solamente con diodos y no con amplificadores. El tema es que esto es para más de potencia, un poco más de alta potencia. Entonces, para circuitos de alta potencia, armar una función valor absoluto o rectificación se hace solamente con diodos, mientras que en circuitos de señales, para pequeñas señales o con señales de bajo los 12 volts o 5 volts, señales pequeñas, digamos, no de potencia, se establece mejor los circuitos con operacionales, con rectificadores y operacionales. Entonces, estamos hablando de rectificación a nivel de señal y rectificación a nivel de potencia. Esta es la rectificación a nivel de potencia, ¿ya? Entonces, esto es rectificación de onda completa. Y así como existe el circuito de rectificación de onda completa, también existe el de media onda, ¿cierto? Y existe el rectificador trifásico también, que se podría dibujar. Entonces esa es como la analogía para circuitos de potencia y circuitos de señales. ¿Ok? Eso hasta acá. Eso sería el capítulo 1.1 de amplificadores operacionales, con todo lo que tenga que ver con aplicaciones. Y el siguiente capítulo va a ser de comparadores simples, luego vamos a pasar a osciladores. Así que eso, muchachos, consultas hasta acá. Profe, Dígame. ¿ese capítulo también tiene PPTs o va a funcionar con otra, Sí, todos tienen con otra PPT. fuente? Todos tienen PPT. ¿Sí? Sí, solo que lo voy ¿Y a están en el subir. aula? La voy a subir ahora, porque todavía Ah, ya, no habíamos empezado con el capítulo. La voy a ya, subir al aula. Sí, la misma ya. metodología. ¿Y Voy a actualizar también cómo? esta, la de la metodología, el capítulo 1.1, la voy a actualizar. Ya. Y profe, Dígame. otra duda, así como más general. Cuando usted tiene que diseñar con varias ecuaciones al mismo tiempo, ¿cómo lo hace generalmente? Así como para tener una referencia, así como cómo le sale más rápido. Voy separando por etapas y diseño por etapas, cosa que se, se cumpla una etapa primero, la condición de diseño primero, o sea, se establecen ciertas ecuaciones para esa etapa, y luego voy moviéndome. Pero no es que diseñe para todas las ecuaciones y todo el circuito de inmediato, o sea, lo voy haciendo por etapas. ¿Tú Mm, lo Y especificas, lo preguntas en el circuito de la tarea, por ejemplo? En el sí, como ejemplo podría ser eso, pero también en general, así como para tener en consideración No, para los por laboratorios y etapa, eso. por etapa, por etapa. Siempre por etapa y desacoplar etapas. ¿Ya? ¿Y cómo se llama? ¿Ocupa algún programa así como Wolfram, Excel? ¿Cuál le sale como más eficiente? Ah, yo ocupo uno que ocupo, se llama MATCAD, porque, a ver si lo puedo ver aquí. MATCAD, ¿sí? Escribo MATCAD. Y es como una plantilla Excel donde es instantánea. Entonces uno dibuja las ecuaciones o establece las ecuaciones y le pregunta por soluciones y inmediatamente va arrojando el resultado. Veamos si puedo ver un ejemplo. Eh, a ver, ahí está. Compartir. Este programa ocupo yo.
Me parece que la universidad tiene licencia para el matemática, el Wolfram. Ese yo les recomiendo, porque tiene licencia gratuita para todos ustedes. Pero yo por historia siempre he usado este, que se llama Marca. Entonces, si yo aquí estoy usando diseño de filtro, entonces si yo quiero cambiar la frecuencia del filtro, cambian todos los resultados instantáneos hacia abajo. Entonces, como que está todo a la vez, al mismo tiempo, al mismo instante. Por eso que ocupo este programita. Pero en matemática me parece que pueden hacer lo mismo, e incluso en el MATLAB pueden hacer también lo mismo. Pero con Wolfram debería servir para las ecuaciones, por lo menos, de amplificadores operacionales, con RI, RO, las ganancias y todo eso, todas esas expresiones un poco grandes y las simplificaciones de todo eso, con matemática sobre. ¿Ya? Bueno, profe, gracias. Ya, ¿qué más? Entonces quedó a la deuda de la presentación de comparadores. Como les dije, siempre vamos a trabajar así que vamos a ir subiendo el material al aula. La última pregunta es si ustedes han revisado las clases o los apuntes. ¿Sirve de algo, no? Mantener el repositorio. También creé una carpeta de ayudantía, de donde se genere el material de Rubén. Lo voy a incluir también en el aula, como para concentrar todo el esfuerzo ahí en el aula. ¿Y si es el video? Me queda la duda si es que por lo menos el PDF puede ser revisado. Los apuntes los ocupo harto para revisar cómo se hacía el desarrollo, por ejemplo, si no me acuerdo cómo encontrar la salida de un amplificador de cierta forma específica, lo busco ahí en los apuntes para ver cómo se desarrolló y cosas así. Ya, porque en la materia o lo que está en la presentación, en realidad es súper sucinto, es súper corto, es como el resumen de la cátedra. Entonces, como la explicación no aparece ahí. Entonces hay que ver las clases como para entenderlo. ¿Mm? Sí, profe, personalmente he visto más los apuntes que la PPT, como que Ya. he mirado el PDF nomás si es que necesito recordar algo. Sí, lo que pasa es que nosotros estábamos pensando con Marcelo hacer en el futuro un apunte. Entonces, idealmente eso deberíamos tener, donde contenga todo, o sea, todo el material. Pero eso lo vamos a ir generando de a poco. Ya, muchachos, me excedí en horas. Son las 1:05, 1:07, así que discúlpenme. Estamos hablando, que tengan buena semana. Nos vemos el miércoles, ¿ya? Ahí comenzamos con ejercicios o con comparadores. Yo creo que con comparadores, directamente. Ya, muchachos, que estén bien. No, profe, que le vaya bien. Disculpen los inconvenientes. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe.